Bienvenidos todos ustedes a este video en donde seguiremos hablando del tema de prueba de hipótesis avanzadas en proyectos de Lean Six Sigma. Esta ocasión hablaremos del tema de prueba de la desviación estándar. Para ello vamos a ir como siempre al apartado del asistente, como ustedes ya saben. Luego vamos a ir al apartado de prueba de hipótesis. Y de aquí nos vamos a ir directamente a lo que es este apartado de prueba de hipótesis avanzadas y vamos a tocar este apartado de lo que es prueba de la desviación estándar. Recuerden ustedes que la desviación estándar, cuando le vamos al cuadrado, pues se convierte en la varianza. Bien, para este ejemplo de lo que es prueba de hipótesis avanzadas, vamos a utilizar de nuevo este libro de texto para los Green Belts y en su página 301 vamos a abordar un problema. Ese problema, antes de abordarlo, hay esta teoría, estos conceptos de lo que es One Way ANOVA, que también nos va a servir a nosotros para lo que es la prueba de hipótesis de la desviación estándar. Bien, nada más aquí quiero resaltar de que esta fuente de variación, recuerden que se divide en dos conceptos. Un concepto es between tratamientos y el otro concepto es within tratamientos. Esto ya lo hablamos en el video anterior. Sin embargo, este concepto de between tratamientos en realidad es el efecto entre los tratamientos y este efecto de within tratamientos es en realidad el efecto debido al error del análisis de varianza. Recuerden que con esto yo lo ocupo para calcular esta media de cuadrados que es la B referente a between tratamientos y esta media de cuadrados de W que se refiere a within tratamientos, es decir, al error. Y con estas medias de cuadrados between y within yo calculo este estadístico, que sería la división del mean square de between tratamientos entre el mean square within tratamiento. Dicho todo esto, ahora sí vamos al ejemplo de la página 303 del libro antes mencionado y vamos a ver lo que ya comentamos, esa prueba de hipótesis para la prueba de la desviación estándar. Para este ejemplo que utilizamos para el One Way ANOVA o ANOVA de una sola vía, vamos a utilizar exactamente el mismo ejemplo en donde nosotros estamos probando lo que es el efecto del poliuretano en tres temperaturas y vamos a ver cómo estas temperaturas en este material afecta al contenido de humedad. Esta prueba se requiere al 5% de alfa. Entonces, aquí tenemos los resultados de este experimento de los tres tratamientos con 4 repeticiones para cada tratamiento. Con esta información nosotros calculamos el total para el primer tratamiento, el total para este segundo tratamiento y el total para este tercer tratamiento de 200 grados Fahrenheit. Estos totales es la suma de cada uno de estos valores o cada una de esas repeticiones y entonces este total al dividirlo entre 4 pues obtenemos el promedio para esos valores. Sin embargo, ahora ya no me interesa lo que es el promedio. Me interesa calcular la desviación estándar de estos datos. Y entonces desde aquí nosotros podemos plantear como hipótesis nula de que la desviación estándar del primer tratamiento es igual a la desviación estándar de este segundo tratamiento, que sería para 220 grados Fahrenheit, igual a la desviación estándar de los resultados de este tercer tratamiento de 200 grados Fahrenheit, contra la hipótesis alternativa de que no hay igualdad en las desviaciones estándar para los tratamientos, o por lo menos para uno de estos tratamientos. Entonces, dicho esto, ahora sí ya estamos listos para ir a Minitab. Pero antes de ir a Minitab, necesitamos nosotros ir a lo que es Excel y desde ahí manejar nuestros datos. Entonces, abrimos Excel, aquí están los datos. Estos datos ya los he capturado aquí y estos datos nos los vamos a llevar nosotros a lo que es Minitab
Aquí los vamos a pegar. Una vez pegados, vamos a irnos al apartado del asistente. Vamos a lo que es prueba de hipótesis y vamos a irnos al apartado de la prueba de la desviación estándar. Le damos clic, nos genera esta pantalla y desde aquí vamos a seleccionar de estas dos la que está por default, que se refiere a lo que es los datos en diferentes columnas, ya que yo tengo esos datos en 3 diferentes columnas. Entonces me posiciono en el apartado de los resultados y aquí aparecen esos 3 tratamientos de las 3 columnas, los ingresamos y ojo, aquí yo lo puedo hacer este estudio con el 5% de alfa, pero también yo puedo hacerlo al 10% de alfa o bien lo puedo hacer al 1% de alfa. En este caso voy a hacerlo primeramente al 10% y luego lo voy a hacer al 5%. Para la presentación, ahorita les voy a generar para esto del 5%. Ejecutamos y aquí ya Minitab me ha generado estas 4 gráficas, las cuales nos las vamos a llevar a lo que es PowerPoint para su interpretación, pero además me voy a llevar los resultados con el 10% de alfa. Pues ya estamos aquí en el apartado de lo que es PowerPoint, listos para empezar a interpretar los resultados para el análisis de la desviación estándar de estos 3 tratamientos. Vean ustedes que aquí yo tengo el valor de P, pero además tengo aquí este valor de referencia. Ojo, porque este valor de referencia ahora es al 10% de alfa. Entonces, si este valor de P, que aquí está, que me está representando a mí ese valor de alfa, si yo lo multiplico por 100, me va a dar 10%. Y aquí, si yo lo multiplico por 100, este valor de P me va a dar 8%. Ojo, porque si este 8% en realidad es menor que el 10%. Lo que significa entonces que estaría yo rechazando esta hipótesis nula, lo que implicaría que para este análisis del 10% de alfa, no todas las desviaciones estándar son iguales. Esto que acabo de mencionar exactamente aparece en este apartado donde nos dice que nosotros podemos concluir de que hay diferencias entre las desviaciones estándar al 0.1 del nivel de significancia. Fíjense entonces que yo estoy rechazando, como ya dije, la hipótesis nula, por lo tanto estamos diciendo que sí hay diferencias entre los valores de la desviación estándar. Esas diferencias las podemos ver nosotros en color marrón o en color rojo en estos apartados. Es decir, aquí yo tengo, por ejemplo, vean ustedes que yo tengo esta de la muestra 1, que es 220, que es esta, la muestra 2, que es 240, y la muestra 3, que es de 200 grados Fahrenheit. Y aquí me dice que hay diferencias entre esta y esta, es decir, entre la 3 y la 1. Es decir, entre esta 1 y la 3 o bien entre la 3 y la 1, como ustedes la quieran ver. Entonces sí se está detectando esa diferencia, por lo que, como ya dije, la conclusión es que hay evidencia de que esas temperaturas que estamos analizando aquí sí afectan la desviación estándar del contenido de la humedad. Bien, dicho esto, ahora sí ya estamos listos para pasar al siguiente análisis en donde estamos haciendo otra vez nuestro análisis de la desviación estándar, pero esta vez utilizando un valor de alfa del 5%. Vean que si yo multiplico este 0.05 por 100, me va a dar 5%. Pero ojo, porque aquí yo tengo un valor de P que es 0.08, al cual al multiplicarlo por 100, pues me va a dar 8%. Entonces vean ustedes que este 8% es más grande que el 5%, lo que implicaría, como ustedes ya saben, que nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces nos estaríamos quedando con la hipótesis nula de que para este caso las desviaciones estándar son iguales. Esto que acabo de comentar aparece exactamente en este apartado en donde nos dice que no hay evidencia suficiente
para decir que hay diferencias de la desviación estándar con un nivel del 0.05 de significancia. Además, debemos de recordar nosotros que esta pregunta se refiere a la hipótesis alternativa y, como ya digo, este apartado, este valor de P se refiere a la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión de esta gráfica es que hay evidencia de que con estas temperaturas no afectan la desviación estándar del contenido de la humedad, dado que estas desviaciones estándar son iguales entre ellas para los tres tratamientos. Además, vean ustedes que aquí están en igual color. Dicho esto, ya estamos listos para pasar a la siguiente gráfica. En esta siguiente gráfica hay que poner mucha atención a lo que es el concepto del estriado de las muestras, es decir, a la variabilidad. En este caso, para ese 5%, vean que estos estriados o esta desviación son iguales, es decir, no hay diferencia significativa entre ellas, como ya lo dijimos. Sin embargo, sí encontramos diferencias al 10% de alfa, y en ese caso, pues vimos que había una gran diferencia, sobre todo visualmente, yo diría que entre este valor que están muy compactos, la variabilidad de los datos, con respecto de esta, donde se observa mucha variabilidad en los datos. Además, no se observan outliers, ya que ninguno de estos puntos está marcado para estas tres temperaturas en color rojo para estos valores promedios. Aquí tengo los promedios y esta sería la variabilidad, y aquí yo tengo los promedios para esta temperatura, los promedios para esta temperatura y los promedios para esta temperatura. Dicho esto, ahora vamos a pasar a la interpretación de la siguiente gráfica de desviación estándar, en donde básicamente nos aparece a nosotros ciertos estadísticos. Vean que en este primer apartado, esta primera columna, se refiere a los tres tratamientos o a las tres temperaturas que nosotros estamos analizando con tamaños de muestra de 4 piezas cada uno, lo cual nos da un total de 12 piezas. Además, estamos mirando aquí la media para cada una de estas muestras y su desviación estándar. Adicionalmente a la media de la desviación estándar, aquí aparece el intervalo de confianza del 95%, pero ahora para la desviación estándar, que es el caso que estamos estudiando para esta presentación. Ahora sí, ya vamos a pasar a este último gráfico en donde nos dice que no existen datos inusuales o datos atípicos, es decir, ningún dato aparece en rojo. En cuanto a la normalidad, nos dice aquí la advertencia de que este estudio se ejecuta perfectamente bien, dada la muestra de 12 piezas, con datos que pueden ser normales o no necesariamente normales. Y por último, en cuanto a la validación del estudio, nos dice que para esto de validar el estudio, nosotros deberíamos de considerar por lo menos 20 muestras en lugar de las 12 muestras que hemos considerado para este estudio. Así que si a ti te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia. Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Adicionalmente, te dejo la bibliografía para que tú la revises desde la comodidad de tu planta. Por último, te doy las gracias por compartir este video con alguno de tus amigos, compañeros o familiares que tú creas, que tú sientas, que tú pienses que le pueda ser de mucha utilidad para que siga aprendiendo y superándose en el área de lo que es Lean Six Sigma. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.